Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 8 de marzo. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección bajo el título Moisés, creer en el invisible. Moisés, creer en el invisible. A donde quiera que usted se encuentre, por favor, tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Hoy venimos ante tu presencia agradeciéndote la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos creer en el invisible. Queremos crecer en fe a través del estudio de hoy. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, el día de hoy vamos a continuar con esa galería de los héroes de la fe que encontramos en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. El día de ayer estuvimos hablando de Abraham, que es uno de los héroes de la fe registrado en Hebreos 11, y el día de hoy estaremos abordando a otro héroe de la fe llamado Moisés. Vamos inmediatamente al texto bíblico, a Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 28, y vamos a ver en estos textos qué hicieron estos hombres de fe y qué relación guardan sus acciones con la esperanza y las cosas que no se ven. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Como no, pastor, vamos a leer a Hebreos 11, los versículos 20 al 28. Dice la santa palabra de Dios. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bastón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Muchísimas gracias, pastor. Cabe resaltar que Moisés es el segundo y gran ejemplo en este capítulo de fe. La vida de Moisés se presenta y cierra con 2 actitudes desafiantes con el rey. Recuerden que sus padres escondieron a Moisés cuando nació porque no temieron el decreto del rey. Y Moisés salió de Egipto no temiendo la ira del rey. Sin embargo, pastor Denis y amigos oyentes, el acto más significativo de Moisés fue que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La referencia a la madre adoptiva de Moisés como la hija de Faraón sugiere que estaba previsto que él fuese el próximo Faraón. Sin embargo, pastor Denis, Moisés estuvo dispuesto a dejar todo eso atrás, de convertirse en el gobernante de la nación más poderosa en ese momento y en su lugar llegar a ser el líder de unos esclavos recién liberados, refugiados en realidad. Para entender un poco mejor esto, vamos a comparar lo que dice Hebreos capítulo 11,
los versos 24 al 27 con el capítulo 10, versículos 32 al 35. Vamos a ver en esta comparación qué similitudes había entre la situación de los destinatarios originales de Hebreos y la experiencia de Moisés. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor. Vamos a leer y a comparar. Comenzamos con Hebreos 11, los versos 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ahora leemos el capítulo 10, los versos 32 al 35. Pero trae a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os te compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdéis, pues, vuestra confianza, que tenéis una gran recompensa. Muchísimas gracias, pastor. Aquí vemos que la grandeza de Moisés consistió en que pudo ver más allá de las promesas del rey de Egipto y pudo contemplar lo invisible, es decir, las promesas de Dios. Hebreos dice que la clave fue que la vista de Moisés estaba fija en el galardón, no en las riquezas de Egipto. Este galardón o recompensa, amigos oyentes, es el mismo que se menciona en Hebreos capítulo 10, verso 35, que Dios había prometido a todos los que creen en Él. Las palabras de Pablo sobre la decisión de Moisés debieron de haber resonado poderosamente en el corazón de sus lectores originales. Estos habían estado soportando reproches e insultos debido a su fe en Cristo. También se habían visto aquejados y perdieron sus posesiones. Algunos de ellos, Pastor Denis y amigos oyentes, estaban en prisión. Paralelamente, Moisés eligió ser maltratado con el pueblo de Dios y trocó la riqueza de Egipto por los insultos relacionados con Cristo porque creía que la recompensa de Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera ofrecer. Extraordinaria historia la de Moisés. Qué gran lección hemos aprendido hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes. Ya al cierre, pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cuáles son algunas de las luchas que has enfrentado a causa de tu fe? ¿Estás enfrentando alguna? ¿A qué has tenido que renunciar por tu fe? Porque finalmente la recompensa vale la pena, aunque no la puedas ver ahora. Amigo oyente, las promesas del Señor son para ti en el día de hoy. Debes creerla. Camina como viendo al invisible. Al hacer esto, los dolores, los sufrimientos, las dificultades pierden su valor frente al gozo de caminar en pos de las promesas del Señor. Si lo crees, escribe ahora en la caja de comentarios: yo camino como viendo al invisible. Yo camino como viendo al invisible. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy, martes 8 de marzo, titulado Moisés, creer en el invisible. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos ha permitido desarrollar hoy día la vida de Moisés, aquel héroe de la fe que se concentró no en las cosas pasajeras, sino que puso su mirada en lo invisible, en aquellas cosas que tú tienes preparadas para todo aquel que aprende a mirar por fe al invisible. Gracias por escucharnos y hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.